Bien, tenemos este tema el día de hoy, la realidad del perdón, y está basado en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Y dice así: para la honra y la gloria de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en la casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados les son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así así blasfemias? Y dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida, tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Pueden tomar asiento. Como vemos a través de esta escritura, vemos cómo el Señor Jesús estaba podemos decir que en la última semana de su vida. Y puede ser uno de los últimos momentos que él predicó en aquel lugar. Y esta escritura que hemos tomado nos habla de un hombre. El hombre busca perdón de pecados, que realmente lo busca con la desesperación de que no renunciará a su propósito de ser perdonado. Esta es la gran lección aprendida de un hombre que estaba paralítico por el pecado. Por lo tanto, si tiene usted una gran necesidad como la de este hombre, acuda al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Si usted tiene una enfermedad grave causada por el pecado, como la de este hombre paralítico, el Señor es la solución. Puede sanar su cuerpo como puede sanar su alma, dándole el perdón de los pecados. Amén. La curación de un paralítico, según los versículos del 1 al 4,
A poco después, el Señor Jesús entró en Capernaum. Se reunieron a él muchas gentes, muchos de delante de la casa donde él estaba. Había corrido la voz y la gente estaba anhelante para ver al obrador de milagros en acción. Siempre que Dios se mueve con poder, la gente se siente atraída. Nuestro Señor Jesús les hablaba fielmente la palabra. Al agolparse la gente frente a la puerta, detrás de aquella multitud había un paralítico llevado por 4 amigos suyos en una improvisada camilla. La muchedumbre impedía que pudiese llegar cerca del Señor Jesús. Generalmente hay estorbos para llevar a otros a Jesús, pero la fe está llena de ingenios. Estos 4 camilleros subieron por las escaleras exteriores a la terraza y abrieron un boquete en el techo y bajaron la camilla al piso de abajo, quizás a un patio central, llevándole cerca del Señor Jesús. Alguien ha dado a estos 4 amigos los sobrenombres de simpatía, cooperación, originalidad y persistencia. Cada uno de nosotros deberíamos esforzarnos en ser un amigo como exhibiese estas cualidades. La realidad del perdón, según el versículo 5, Dios nos da sus dones. Dios nos da sus dones, fíjense bien, sin ton ni son, sus dones celestiales. Él los regala libremente a todos bajo un propósito a cumplir. El hombre vino a Jesús. En realidad fue traído a Jesús por 4 hombres que lo llevaron sobre una camilla. Isaías capítulo 1, versículo 18, nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amén. Veamos ahora, deliberemos juntos, según nos declara la palabra. Dice el Señor, les dice Dios a los pecadores, como si dijese: mientras estén vuestras manos manchadas de sangre, pues no tengo nada que hacer con vosotros. Aunque me traigáis multitud de sacrificios y oraciones, pero si os laváis y limpiáis, podéis acercaros a mí con toda confianza. Venid, discutiremos juntos este asunto. La religión tiene la razón de su parte. Hay toda una
una razón para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Si esta línea se sigue de razonamiento divino, seréis limpios de sus pecados más sucios y disfrutaremos del bien que Dios ha provisto a todo aquel que se arrepiente. Es significativo que el primer capítulo del profeta evangelístico, cuyo nombre significa la salvación de Jehová, contenga la poderosa invitación del Evangelio. La razón divina aceptada por fe enseña que hay limpieza del pecado y que esta limpieza es totalmente opuesta a los méritos y esfuerzos humanos y que es tan solo por la redención del Señor Jesús, llevada a cabo derramando su sangre en la cruz. ¿Quién puede enumerar las multitudes que han respondido a la invitación del profeta Isaías capítulo 1, versículo 18? Y esta invitación aún se oye resonar, pero si la persona rebelde se rehúsa, le espera juicio y la condenación por su obstinación, por no escuchar la palabra del Señor Jesús. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venir significa creer y captar el don de la vida eterna. Por medio de Cristo nuestro Señor, venid a mí. El objeto de la fe no es una iglesia, ni un credo, ni un clérigo, sino el Cristo viviente. La salvación está en una persona. Aquellos que tienen a Jesús son salvos, como Dios los pueda salvar. Todos los que estéis fatigados y cargados, a fin de acudir de veras a Jesús, la persona tiene que estar cargada con el peso del pecado y tiene que tener un conocimiento de esto. Solo los que reconocen que están perdidos pueden ser salvados. Esta era la condición del paralítico, conducido por 4 hombres. Estaba consciente de su gran necesidad. Sabía que Jesús era la solución al gran problema que él tenía. Y tu amado amigo, debes saber que Jesús es la solución a los problemas que tú enfrentas. ¿Por qué no acudes a Él oyendo su voz que dice: venid a mí? Cuán amoroso es nuestro bendito Padre Celestial, que no escatimó esfuerzo alguno para venir a buscarnos, pues Él nos buscó primero. Cuando nosotros necesitábamos más de su compasión y de su misericordia, y recibir el perdón de pecados, el paralítico estaba desesperado por recibir ayuda. Habiendo oído de Jesús, tenía mucha esperanza. El hombre era muy querido por estos 4 que lo trajeron. Esto lo indica
la extrema acción que emprendieron para llegar a Jesús. El caso queda claro. El primer requisito para el perdón es acudir a Jesús. La persona tiene que venir a Jesús para recibir perdón, aunque tenga que ser traída. Compara esto con la invitación de Dios de venir. El hombre y sus amigos poseían una fe sincera, desesperada, y el poder de Jesús, una fe que no abandonaría su objetivo. Estos hombres cavaron y abrieron una abertura en el techo. Estaban tan seguros del poder de Jesús para ayudarles que nada les impediría llegar hasta Él. Era imposible detener su fe. Marcos 2:5. Al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Las amables palabras que Cristo dirigió al pobre paciente, al ver a Jesús, la fe de ellos, esto es, de los que trajeron al paralítico, encomió la fe de ellos por haberse tomado tanta molestia en traerle al hombre aquel. La fe genuina puede obrar de muchas maneras, ya que vence unas veces las objeciones de la razón, otras veces las objeciones de los sentidos. Pero cualquiera que sea el modo con que se manifieste, será aceptada y aprobada por el Señor Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Cristo dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo reconoce a los suyos, no solo a los hermanos, sino a hijos, con un tiernísimo amor, como la cálida abrazo de una madre, hijo y paralítico. Pero las palabras que siguen son muy dulces. Tus pecados te son perdonados. Esta puede parecernos una manera muy extraña de comenzar una cura. Pero en Palestina, en los tiempos de Jesús, era natural e inevitable. Los judíos relacionaban necesariamente el pecado y el sufrimiento, y creían que si una persona estaba sufriendo, sería porque había pecado. Ese era, de hecho, el razonamiento de los amigos de Job. Vemos Job, capítulo 4, versículo 7. Le dicen los amigos: recapacita ahora, qué inocente se ha perdido y en dónde ha sido destruidos los rectos. Los rabinos tenían un dicho: ningún enfermo puede curarse hasta que sus pecados se le hayan perdonados. Ese era el dicho que tenían los rabinos. Para los judíos, un hombre enfermo era alguien con quien Dios estaba enfadado. Es verdad que un gran número de enfermedades se deben al pecado, pero también a otras causas.
El Señor Jesús quería desviar los pensamientos del enfermo de su enfermedad, que era el efecto hacia la causa, que es el pecado, para que concentrándose en esto se dispusiera mejor al perdón, porque curarse de una enfermedad es de veras una gracia cuando conduce al perdón y curación del pecado. La mejor forma de remover el efecto es atacar la causa. El perdón de los pecados afecta la raíz de todas las enfermedades, ya sea para curarlas, ya sea para alterar sus propiedades. Solo Dios puede perdonar pecados, versículo 7. La cavilación de los escribas sobre lo que Cristo acababa de decir, eran expositores de la ley, no debemos olvidar eso. Ellos eran expositores y su doctrina era verdadera, pero la aplicación de ella era falsa. Es cierto que solo Dios puede perdonar los pecados, según el versículo 7, pero es falso que Cristo no pueda perdonarlos. La consecuencia debería deducirse en el sentido contrario. Luego, Cristo es Dios. En efecto, Cristo demostró ser Dios. Puede perdonar los pecados, según el versículo 7, y demostró ser Dios no solo al perdonar los pecados, ni solo para curar al paralítico, sino también conocer los pensamientos de ellos. Jesús, conociendo en su espíritu que razonaban de esta manera dentro de sí mismo, según el versículo 8, quien así penetraba en los pensamientos, de cierto podía perdonar pecados. Pero para que un milagro oculto quede demostrado por otro manifiesto, prueba su poder de perdonar mediante el poder de sanar. Al ser esto último más fácil que lo otro, versículos del 9 al 11. No habría predicado hacer lo uno si no hubiera tenido poder para hacer lo otro. Porque decir, hijo, los pecados te son perdonados, pero que no se puede demostrar, o sea que ellos no pueden saber si los pecados realmente son perdonados. Cuando él dijo la palabra, hijo, tus pecados te son perdonados, por eso razonaron de esta manera diciendo, ¿por qué dice este blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos no estaban dispuestos a creer que Cristo era Dios. Y vemos, no habría pretendido hacer lo uno si no hubiera tenido poder para hacer lo otro. No habría podido curar
lo que era el efecto si no hubiese tenido poder para atacar la causa. ¿Qué es más fácil decir? Versículo 9. ¿Para quien no ve el interior? Decir que perdona el pecado es cosa más fácil que decirle al paralítico que se levante, donde la eficacia y la ineficacia de la palabra se pone pronto de manifiesto. Pero solo el que puede hacerlo primero con efectividad puede hacer también lo segundo. ¿No es así? La fuente del perdón, versículo 8 al 11. Jesús reveló 4 vigorosos pasos para poder perdonar pecados. 1. Jesús reveló conocer el corazón humano, exactamente lo que el hombre piensa, sus motivos y sus razonamientos. 2. Jesús reveló su sabiduría divina y su carencia de temor. Sugirió que lo pongan a prueba con lo imposible. Versículo 3. Jesús estableció su propósito de mostrar que Él es el Hijo del Hombre. 4. Jesús demostró su poder para perdonar pecados. Necesariamente tiene que tener poder para perdonar pecados, puesto que sanó al hombre haciendo que se levantara y que caminara. Su poder es indiscutible. Para concluir, Jesús quiso que el hombre camine. Sencillamente dijo la palabra, levántate, y el hombre se levantó y caminó. El poder estaba en la voluntad de su palabra de Jesús. Su voluntad es su palabra y su palabra es su voluntad. Consecuentemente, si Jesús quiere perdonar pecados, lo único que tiene que hacer es decir la palabra. Los pecados te son perdonados. Y los pecados son perdonados. El hombre caminó delante de todos como un testimonio viviente del poder de Jesús para perdonar y sanar todo el ser de una persona. Jesús perdona los pecados de cualquier persona. No importa cuán terribles sean. Cuando los pecados de una persona son perdonados, dicho perdón debería afectar dramáticamente a él mismo como a los que lo conocen. Sin embargo, es una gran tragedia que tan pocas personas presten atención al hecho de que los pecados son perdonados. Ignoran el hecho y prosiguen alegremente su camino, andando en el egoísmo de este mundo. Amén. El Señor les bendiga. Amén.